Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes. Frente a frente, un diálogo con ciudadanía a través de CGN Noticias, Radio y Televisión Online. Desde la ciudad de Nueva York estamos conectados con Coral TV, y aquí en Guayaquil estamos con Gloria Visión, Radio Guayacense, Postdata TV, y en Italia con Radio Sensación de Luis Sánchez Moreno. El día de hoy contamos con la presencia del abogado Carlos Chiriboga Romo, con quien vamos a dialogar sobre qué le pareció a él el famoso informe de la Nación que dio el presidente Daniel Noboa. Adelante, Carlos, un abrazo desde aquí. Gracias por la invitación a este prestigioso programa, Carlos, y pues un gusto compartir con tu importante público nacional e internacional. Bueno, me preocupa, como a todos los ecuatorianos de bien, que desgraciadamente necesitamos tener autoridades serias, responsables, honestas, que hagan respetar los valores éticos y morales de una nación. Cuando vemos que nuestras principales autoridades no cumplen con la labor para que ellos han sido elegidos. Por ejemplo, yo en este momento partimos de un hecho cierto, verificado, que respecto al informe a la Nación que dio el presidente Noboa, solo apenas el 43,21% de esas declaraciones son engañosas. El 13,58% de ese informe de la Nación falta contexto. El 33,33% de lo enunciado ante el país es falso. Y solo apenas el 9,88%, menos del 10% de todo el informe de la Nación que dio el presidente, es verdadero. Entonces, partiendo de ese hecho realizado por una empresa serias, los fact-checking, ya resulta inoficioso ponernos a hablar del informe que ha dado el presidente Noboa al país. Pero ese informe lo da porque el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador así lo obliga, que cada año presente su informe de labores al país. Porque de lo contrario, tal vez ni eso hubiéramos nosotros recibido. Pero, ¿por qué nosotros hacemos esta crítica y este comentario? Porque efectivamente el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador faculta a los ecuatorianos para fiscalizar al poder político, por el hecho de ser los mandantes, porque somos nosotros quienes ponemos al primer mandatario, por lo tanto está subordinado al mandato popular y sobre todo está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, si nosotros partimos de este hecho, Carlos, nosotros no podemos más que nos llama la atención que en el informe de la Nación nos habla de cosas que no se han hecho, pero que se podrán hacer ya en el transcurso de este nuevo año, como por ejemplo el Museo de Quito, por ejemplo meterle la mano al Metro de Quito, que es una empresa municipal, como por ejemplo al entrar a hacer un análisis del problema del Sucre, esta relación económica cambiaria que hizo entre varios países el país, cuando es un tema que le corresponde a la Asamblea y a la Fiscalía. No es facultad del presidente de la República poderse a fiscalizar. O sea, nos llama la atención que el presidente de la República nos habla de cosas que van a pasar, como el negocio
que está haciendo con la India para resolver el tema de los medicamentos. Lo que quiere decir que este tipo de cosas, por ejemplo, para no ahondar en otras, le corresponden al próximo informe que debe darle a la nación, no al que pasó, porque no son cosas que se han hecho, sino que se planean hacer. Pero de las cosas importantes que él toca, incluso menciona actos de corrupción del gobierno pasado, como el caso Sinohidro, del asalto de los 76 millones que se robó el señor Lenín Moreno, y otros casos. Pero sin embargo de esto, no se tomó un minuto para hablar de los casos de corrupción de su gobierno, con el caso de ATM, con el caso de Progen, con el caso de Herbert, etc. Es decir, bypassea los problemas importantes del país y no nos dice tampoco, por ejemplo, qué ha pasado con el tema de la salud, qué mejoras tiene o se hizo en el año de su gestión que terminó para resolver el tema de las operaciones, las cirugías que están postergadas, la falta de medicamentos. No nos ha dicho nada respecto a la falta de control de las cárceles del Ecuador, que es un hecho lamentable, que de paso tenemos autoridades que ya nos le están copiando al presidente de la República no decir la verdad, como es el caso del señor Reinberg, que se burla incluso de lo que está pasando en cuanto al tema de la tuberculosis. Dice que ahí no pasa nada, cuando ya la prensa nacional, que nos avergüenza, porque este programa también se ve internacionalmente, ya tenemos más de 600 fallecidos en las cárceles por tuberculosis, enfermedad prehistórica, ya superada en el Ecuador, que ahora ha vuelto a tomar bastante énfasis y protagonismo de manera extraña. Entonces, nos preocupa muchísimo este hecho de que no exista un verdadero liderazgo al interior del control de las cárceles, y que sin embargo de este hecho, y a pesar de los toques de queda incontables, simplemente el país sigue viviendo hechos dramáticos de sangre por todas partes del país. Ya tenemos en el Ecuador, si contamos solamente los fallecidos, los asesinados durante el periodo del gobierno de Noboa, ya tenemos más muertos que los que ha habido en la guerra de Ucrania con Rusia. Esto es terriblemente incomprensible y cierto, porque pueden constatar las cifras. Solamente el año pasado tuvimos 9.300 asesinados, incluyendo las muertes colaterales de niños inocentes, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, familias enteras. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Pero nos llama poderosamente la atención también en ese informe a la Nación, el presidente de la República no le diga lo que nos interesa a los ciudadanos saber, como por ejemplo, cuál ha sido el resultado de los incontables viajes que ha hecho afuera del país, ese periplo mundial que se ha ido a dar. ¿Qué, qué hemos obtenido de positivo para los estudiantes, para los empresarios, para los importadores, para los exportadores, para los comerciantes, para los ciudadanos? ¿Qué hemos obtenido? Mutis por el foro. De eso no sabemos nada. Entonces, verdaderamente nosotros estamos preocupadísimos, realmente los ciudadanos independientes, los librepensadores, las personas que no tenemos compromiso con nadie, sino con la verdad, lo que está pasando en el Ecuador. Vemos justamente cómo se está rompiendo con el fundamento importante de la democracia. El fundamento más importante de la democracia
y de una república casualmente es la independencia de las funciones del Estado. Porque si no hubiera independencia de las funciones del Estado, como nos planteaba Montesquieu desde esa época y muchas antes, entonces estaríamos viviendo en un sistema de imperial o de una dictadura. Y entonces hemos visto cómo el Poder Ejecutivo ha cooptado totalmente la Asamblea, que se han convertido en una planadora de las decisiones del gobierno. Hemos visto cómo se ha puesto de rodillas al Poder Judicial, donde hemos visto el irrespeto a las funciones de cada una de las personas. Lo vimos en el caso del señor Godoy, que dejó a un señor Lark, que dejaron un fiscal del municipio como el señor Alarcón, donde hemos visto cómo se maltrata a los ciudadanos y se los exhibe como trofeos políticos, como el caso ya de Glass y también del caso de Aquiles Álvarez. No puede ser un ejemplo más caótico en este país que ver la crueldad con que se tratan las cosas y la inequidad para tratar estos aspectos legales. No vemos cómo, por ejemplo, el caso Progen no se vincula a los principales responsables de esta dolosa contratación, que el señor Luque y la señora Manzano, que yo no digo que son culpables, pero que deberían estar involucrados en el proceso como piezas importantísimas para que se determine su grado de responsabilidad si la tuviera. No vemos en el caso Sinohidro el avance de este tema, donde se feriaron 76 millones de dólares y el país está con una cortina de humo alrededor del caso Progen y están encubriendo al señor Moreno, responsable de tanto daño que le hizo este país. O sea, Que te interrumpa, pero ya tengo entendido que uno de los exministros ya está preparando maletas porque sabemos que está involucrado directamente en el caso de Progen. Él ya está preparando las maletas porque sabe que es culpable. sí, y nada raro sería como los otros. Vean ustedes cómo se manejan las cosas en este país que nos avergüenza a los abogados que ejercemos, que somos litigantes. Cómo se dicta orden de prisión a funcionarios de rango medio para abajo, incluso que se negaron a apoyar el pago de Progen y están con orden de prisión. Y los verdaderos responsables están en este momento paseando libremente, disfrutando los dineros públicos del país. O sea, hemos visto también la cooptación vergonzosa que ha hecho el gobierno del Tribunal, del Consejo Nacional Electoral, porque no puede ser posible que se esté trabajando de una manera tan íntimamente, existe este concierto entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral para resolver a favor todas las peticiones y sacar del escenario político a todos los contendientes del señor No. Ahí está el caso de Jan Topi, ahí está el caso de la Revolución Ciudadana, ahí está el caso ahora, ahí está el caso del señor Zamora de Cuenca, ahí está el caso. 6 meses está fuera. Él no quiere tener contrincantes. No quiere tener contendientes. El país está abocado a una situación verdaderamente, nunca hemos vivido una situación de tanto atropello a la ley, al derecho, a la justicia, porque definitivamente la diferencia es que ese equilibrio que existía o que debe existir obligatoriamente con los poderes que se mantienen en la independencia de las funciones del Estado, hoy no existe. Entonces, prácticamente existe una sola dirección. Lamentablemente, esto nos
nos llama poderosamente la atención y se está generando un caldo de cultivo que va a generar muy pronto, porque así lo ha revelado la historia, es un estallido social inevitable. Pero de esto serán responsables todos aquellos que de manera rastrera, de manera absoluta, perversa e indiferente, sin medir las consecuencias, pensando en sus intereses personales, no piensan en los altos intereses de la República y están trabajando. Hay el problema también de la famosa revocatoria del mandato que la señora Tamaín, que es la que dirige, ella está dispuesta a no entregar los formularios porque dice que no lo van a dar el paso reciente para que se lleve a cabo la cuestión de la revocatoria del mandato, porque ella está recibiendo órdenes directamente del señor presidente de la República y entonces no le conviene que haya esta revocatoria y ya la ciudadanía y las organizaciones sociales están pidiendo la revocatoria del mandato porque él no ha cumplido dentro de su programa de trabajo que él presentó en la campaña electoral. Y mira, aquí hay dos cosas importantes en esto, Carlos, y audiencia que nos escucha. Primeramente hay que tener conciencia de que el Ecuador que tenemos hoy tiene 5 funciones del Estado, es decir, tiene 5 presidentes: el de transparencia y de función social, el de la asamblea, el ejecutivo, el legislativo, etcétera. Entonces, cada una de esas funciones del Estado tiene autonomía económica, autonomía administrativa, autonomía de gestión. No entendemos cómo es posible que estas personas, en lugar de respetar su cargo, respetar al país, respetar el alto encargo que le da a la nación, se pongan de rodillas al poder ejecutivo. Es incomprensible. Entonces, si nosotros partimos de ese hecho, lo que pasa con la señora Tamaín y el Tribunal Contencioso Electoral, donde la señora Atamaín y el señor Joaquín Viteri han hecho una dupla verdaderamente que está destruyendo y borrando, desbrozando todo el camino para que el presidente participe en unas elecciones prácticamente solo. Entonces, esto está atacando las simientes de la democracia, porque la democracia se nutre de la Ya, participación ciudadana. Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, decimos, ¿a dónde estamos llevando el país? Yo creo que el tema de la revocatoria, que es un ejercicio constitucional, que en ningún momento eso es un tema de desestabilizar la democracia, como dicen algunas personas por ignorancia, otros por mala fe y otros porque están pagados. No, cuando se está queriendo enjuiciar o se está pretendiendo hacer una revocatoria, no se está atacando al sistema democrático, se está atacando a la función, a la cabeza que dirige la función ejecutiva de manera errónea. Y eso es todo. O sea, en el Perú se han sacado ya 6 presidentes y no pasa nada. Nosotros sacamos a 3 y nos olvidamos de seguirlo sacando, porque desgraciadamente ese es el error de los ecuatorianos, dejarnos llevar por falsas narrativas de sectores interesados que dicen que se está atentando contra el sistema democrático. Falso. Se está queriendo es cambiar el gobierno por ineficiente, por incapaz, por negligente o por corrupción o por cualquier otra causal que está contemplada en la Constitución. Y claro, los que se preocupan y se desestabilizan son la mesa chica, porque si se cae el arbolito donde duerme el pavo real, también se caen toda la villa de ministros incompetentes. ¿Cómo es posible que nosotros aquí estemos viviendo un sistema de bandas celebrado por muchos economistas libertarios que dicen que había que terminar con el subsidio de los combustibles? Hoy un galón de gasolina vale 3.17 la ECO,
dólares 17. Eso ataca mortalmente a la clase media, porque es la clase media el motor ejecutor de protestas y de propuestas, y se te quitan la capacidad de movilidad, entonces definitivamente no tienes cómo salir a protestar. Hoy las gasolineras prácticamente están vacías, porque la gente ya no tiene plata para poner gasolina. Y por supuesto no tienen plata para movilizarse. Y por supuesto sube el costo de la vida. Y por supuesto afecta a las personas que tienen que terminar con varios empleados. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para entender lo que está pasando en este país? En México, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum no ha subido el costo de los combustibles al que tenía anterior al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Nosotros aquí vamos en unos precios imparables, ya impagables, afectando la economía de los ecuatorianos, destruyendo la clase media, y sin embargo el país todavía sigue por algunos sectores aplaudiendo como pocas la destrucción del país por fanatismo y por odio y por ignorancia. ¿Qué nos está pasando en el Ecuador? El país está sufriendo de una enfermedad que ha afectado la razón, la lógica, los principios elementales de comprensión, los aspectos cognitivos, sociales, están siendo afectados. Entonces, yo lo que me preocupa es que esto no puede ser. Y no nos dice cuándo va a terminar esto. No nos dice cómo cambiar. La canasta popular, la canasta básica, está en $800 y el sueldo es de 400 y pico. ¿Cómo puede sobrevivir la ciudadanía? No lo puede hacer. Castigada antes del conflicto internacional, ya le subió 3 puntos más a productos de la canasta básica. Es decir, alguien en este gobierno tiene conciencia para saber lo que está pasando en el país. O sea, es una situación que nos hace pensar que el presidente vive en una burbuja, que lo mantienen ahí encapsulado, que no le permiten saber qué es lo que pasa, o a él no le importa lo que pasa. Y el país se está cada día destruyendo. Cada día el país retrocede. No, ya tocamos fondo. Ya estamos peor que Venezuela. Ya resulta ridículo hablar del caso Venezuela. Estamos peor. Más bien, como Sinaloa, decían, no Ya quieren que estamos, sea, ya no quería que no seamos ni Venezuela, ni otro, ni Cuba, y terminando haciendo como Sinaloa, tantos crímenes, tantos asesinatos que ha habido. ahí tiene momentos de paz. Aquí estamos viviendo como en la franja de Gaza. Así, definitivamente, donde estamos viviendo cada día una serie de bombardeos, si no es con las vacunas, si no es con el sicariato, si no es con el robo, si no es con el alto costo de la vida, si no es con el manoseo de las instituciones, con la falta de justicia, con la falta de atención médica, La con la educación, la falta salud de... no hay. Es decir, estamos viviendo en una psicosis de guerra en el Ecuador, y esto no puede ser. Tenemos derecho a vivir en santa paz. O sea, un buen presidente de la República, y lo decía desde ya Aristóteles, es aquel que simplemente hace una cosa: hace feliz a su pueblo. ¿Qué ha hecho el presidente de la República por hacernos feliz? ¿Qué hizo el presidente Lazo por hacernos feliz? ¿Y qué hizo ese presidente Moreno, que todavía tiene la despachatez de seguir paseándose por aquí libremente en el país después de haber hecho un daño terrible al Ecuador? ¿Ah? Sin embargo de esto, todavía aquí esta gente pasea libremente en el país. Pero los que han levantado su voz aquí están en la cárcel del Encuentro, torturados, están ahí. Y aparte No, de rata, tienen también lo que tú dijiste antes, la tuberculosis. entonces, no, verdaderamente estamos viviendo un sistema verdaderamente lamentable, y el país necesita volver por el sendero de la paz. Necesitamos recuperar la paz, necesitamos recuperar la confianza,
Necesitamos recuperar la fe en las instituciones, porque esto es increíble, la fotografía que nos están presentando para los próximos días. Es decir, un país sin derechos, sin justicia, sin democracia, sin tener dónde acudir los ecuatorianos. No podemos acudir a la fiscalía porque está politizada, no podemos acudir al tribunal, al CNE porque está politizado, no podemos acudir al Tribunal Contencioso Legal porque está politizado, no podemos ir a la Asamblea porque está completamente indiferente y da las espaldas a los temas importantes de fiscalización del país. Es decir, estamos viviendo verdaderamente momentos terribles y eso es lo que yo rechazo, porque yo creí que definitivamente Noboa iba a ser un presidente joven, nuevo, que iba a gobernar con una visión de país, de unidad nacional, y lo que se ha convertido es un perseguidor implacable de todos los adversarios, y sin embargo haciendo todavía levantando la bandera del mal, y estamos viéndolo, en donde no se respeta la ley, no se respeta la Constitución. Y eso, querido Carlos, queridos amigos, como ecuatorianos tenemos que sentirnos ofendidos. Yo me siento ofendido, yo protesto, yo levanto mi voz de protesta, porque definitivamente nosotros vivimos en un Estado de Derecho, aunque sea en el papel, y ese papel hay que hacerlo que coja vida, porque los derechos civiles y constitucionales que nos da la Carta Magna no se piden de rodillas, se exigen de pie y en voz alta. No podemos seguir viviendo así con esa mentalidad de miedo, ni sometiéndonos al poder de la autoridad dictatorial. No podemos mantenernos en una posición de atropellamiento, no podemos seguir permitiendo esta marginación, este quemimportismo, esta negligencia hacia los mandantes que somos nosotros, por lo que tenemos el derecho de expresar y pedir cuentas y pedir justicia, y no solo al Poder Ejecutivo, y no solo al Presidente de la República. Cuidado, aquí son responsables todos los cómplices de esta delincuencia que ha convertido al país en una comisaría de persecución y de atropello a la ley. Aquí hay que hacer una nómina de jueces, de miembros del Tribunal Constitucional, de gente de la Fiscalía, de gente del Contencioso Electoral, de todos los que se han prestado para efectos de perseguir, de violar la ley, la Constitución y no respetar el orden. Nosotros creemos que en las Fuerzas Armadas hay gente honorable, de principio, y que con toda seguridad no están contentos con lo que está pasando en el país. Ya tuvimos anteriormente un Fran Vargas Paso y también tuvimos en su momento un Lucio Gutiérrez, pero alguna vez, tal vez todavía exista en las Fuerzas Armadas alguien que esté dispuesto a levantar su voz ante tanto atropello, ante tanta ignominia, ante tanta injusticia social que estamos viviendo en el país. Te agradecemos mucho haber conversado contigo y analizar este tema tan importante para ver si los cibernautas y los ciudadanos que están conectados con nosotros se conecten y se den la realidad de lo que está pasando en el país. Te dejamos con las palabras finales y te agradecemos. Un abrazo desde aquí. Bueno, que nosotros queremos simplemente que se respete la ley, que se respete la Constitución, que queremos vivir en paz, queremos tener un Ecuador justo, solidario, donde podamos vivir absolutamente como hermanos, donde podamos caminar por las calles, donde podamos transitar por nuestros lugares maravillosos en el país, donde exista el respeto a la Constitución, a los derechos humanos. Y por esa situación luchamos desde la trinchera que estemos y estamos defendiendo justamente a los ciudadanos en contra de todas estas injusticias. Que Dios bendiga al Ecuador y que viva la República. Chao, que te vaya muy bien. Bueno, estuvo con nosotros el abogado Carlos Chiriboga Romo, de Tercera Vía. Ya saben lo que hay que hacer y lo que tenemos que salir adelante en fuera de este país. Gracias.